título que le puse a este mensaje es, bueno, es atractivo, ¿no? Vivir a la luz de su venida. Porque de ese Cristo que hemos estado ensalzando en la alabanza, ese Cristo volverá por su iglesia. Y como cristianos tenemos que vivir a la luz de esa venida de Cristo. Y hay eventos que suceden en el mundo que a unas personas le afectan positivamente y a otros le afectan negativamente. Unas personas en el mismo evento, la misma cosa, para unos les sirve de alegría y para otros les sirve de tristeza. Y eso, bueno, eso lo estamos viendo ahora en esta semana pasada y todavía hoy. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Anoche los brasileños anoche se alegraban, ¡ja, ja, ja! Campeones, qué bien. Pero si le preguntas a los alemanes qué pasaba, ¡guau! Pues era el mismo partido, fue el mismo partido de fútbol, ¿verdad? A uno le afectó de una forma y a otro le afectó de otra. Y es que eso suele suceder, hay eventos que suceden en la historia, en la vida, a unos le afectan de una manera y a otros le afectan de otra. Hay un evento que cambiará por completo la historia. Y ese evento está cerca. No sabemos cuándo va a ser, pero va a suceder. Sabemos que podría llegar en cualquier momento. Eso puede suceder hoy mismo. Hoy mismo puede suceder. Y este evento también afectará a las personas de forma muy diferente. Todo va a depender de si estás preparado, si estás preparada o no estás preparada para ese evento. Ese evento que me estoy refiriendo es la venida de Jesucristo o el llamado de su iglesia. Porque ahí podemos estar, ya lo aclararé después, podemos estar quizás un poquito confundidos. Una cosa es la venida de Cristo y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia, que es a lo que realmente yo me quiero referir hoy, porque eso es lo que la palabra de Dios más que nada se refiere cuando habla de la venida del Señor. Porque cuando el Señor venga, como luego vamos a ver más adelante, cuando el Señor venga, vendremos nosotros con Él también, cuando Él baje a la tierra. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. ¿Sabes que un día Jesús regresará? Pues muchas personas han perdido la expectativa de su regreso. Pero es totalmente seguro que Jesús va a regresar. Él ya lo dijo, volveré y os tomaré a mí mismo. Pero también es seguro que nadie sabe la fecha. Ni aun Jesús mismo como hombre en la tierra sabía la fecha. Lo que sí sabemos es que Jesús vendrá dentro de un año. ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? Yo sí lo sé. Sí, claro. ¿Es que tú te crees que Jesús se va a salir de un año? En un año va a venir. Dentro de un año va a venir. Ahora, ¿qué año será ese? Eso ya. Dentro de un año vendrá. Ahora, el año que sea ya no lo sabemos. Pero tiene que venir dentro de un año. Claro. Bueno. Pero no sabemos la fecha, porque ni Jesús cuando le preguntaron, él como hombre tampoco lo sabía. Sabiendo que Jesús va a regresar, o más bien va a llamar a su iglesia, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos estar viviendo? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor sobre estos temas.
Y vemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y versículo del 13 al capítulo 5, versículo 11. Efesios 4, 13 a 5, 11. Y la palabra aquí nos dice: tampoco queremos, hermanos, hoy hay un regalito, porque ya veis que no acostumbramos a ponerlo en las pantallas, pero hoy digo, bueno, hoy lo vamos a poner porque es una lectura un poquito larga y bueno. Y nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús cuando Él venga. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y entonces aquí aclaramos un poquito el tema, ¿verdad? Porque si la iglesia va a ser arrebatada, va a ser subida para arriba, juntamente con todos los muertos en Cristo, con todos los creyentes muertos, resucitan y juntamente los vivos, si nosotros estamos vivos, pues iremos, y si no, también despertaremos, ¿verdad? Pero dice, seremos llevados y esperaremos al Señor en las nubes. Por tanto, el Señor no ha bajado a la tierra. Y nosotros vamos a llegar a las nubes antes que el Señor. Porque el que espera llega antes que el otro, ¿verdad? Si vamos a esperar a una persona al aeropuerto, para poderla esperar tenemos que llegar antes que ella. Si no, es ella la que nos espera a nosotros. Entonces, si nosotros vamos a esperar al Señor en las nubes, es porque nosotros vamos a llegar a las nubes antes que el Señor. Y como sigue diciendo la Escritura. Entonces, simplemente aclarar esto por el concepto de aquello que decimos, la venida del Señor. Sí, está bien. Es como si todo estuviera en el mismo evento, en el mismo paquete. Pero tenemos que hacer alguna diferencia, ¿verdad? En todo esto. O sea, entender un poquito el tema. Entonces, y nos dice esto. Dice, juntamente con ellos en las nubes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Le recibiremos allá, no en la tierra. Así, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es importante, fíjense qué cosa, ¿no? Que nos tenemos que alentar. Si ves a un cristiano, un hermano que está triste, una hermana que está triste, aliéntala con estas palabras, que el Señor nos va a llevar un día. Sonríe que Jesús te ama. El Señor te va a llevar un día, nos va a llevar, va a sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitan y los que estén o estemos vivos, ¡yuah!, allá que subimos para arriba. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la imagen de Jesús resucitado, no del Jesús muerto, del Jesús resucitado. Y continúa diciendo, ya en el capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre, ¿quién? Sobre ellos, no sobre nosotros.
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero esos serán ellos. Aquí Pablo ya no está hablando de nosotros, él ya no se mete en el paquete, ¿no? Es decir, ya está hablando de otros, ya está hablando de los que le han dado la espalda a Cristo, de los que no quieren saber nada con el Señor. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, aquí ya está hablando a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otra vez que nos alienta la palabra a que nos animemos unos a otros con esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, como vemos, aquí más que hablar de la venida del Señor a la tierra, está hablando del rapto de la iglesia, porque cuando el Señor regrese a la tierra, lo hará, como he dicho antes, lo hará con nosotros, con todos sus santos, como podemos ver, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses 3:13, y aquí nos dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con todos sus santos. Con todos sus santos. Ahora, cuidado, a ver si alguien va a pensar que es que el Señor va a venir cargado de imágenes, con todos sus santos, porque ahora, igual si viéramos a algún católico que va cargado con sus santos, va y con vírgenes, no. Por si alguien no lo sabía, sepan que cuando la Biblia habla de santos, está hablando de santos vivos, o santos que ya durmieron, pero que están en el reino de Dios. No está hablando de estatuas de madera, de piedra, no. Eso no, de eso no habla la Biblia, en ese sentido. Entonces, cuando el Señor regrese a la tierra, vendrá con todos sus santos. Vendremos con Él. Por eso es que en el rapto de la iglesia, Él lo esperamos en el aire, en las nubes. Allí se reúne con nosotros. Nosotros no sabemos cuándo vendrá Jesús, por supuesto. Por eso tenemos que vivir preparados. Si vivimos cada día preparados para su venida, cuando llegue será una grata sorpresa. ¿Alguien quiere que regrese Jesús? ¿Queremos realmente que suene la trompeta? Pues sí. Que algunos dirán, bueno, pero que se espere un poco, que quiero conocer mis nietos, mis hijos, me quiero casar, No. Por muchas cosas buenas que esperes en esta tierra, mucho mejor son las que tiene Dios en su reino. Por eso, qué bueno sería, ¿verdad?, que
que antes de salir del culto hoy sonara la trompeta. ¡Wow! Yo me iba hasta con el micro, fíjate. Estamos esperando su venida. En cambio, para los que no creen, el día de la venida del Señor, el día del arrebatamiento, será una sorpresa muy desagradable. La vida estará siguiendo su curso normal. Todos irán al trabajo, hablarán de fútbol, de política, cada uno se ocupará de sus quehaceres diarios y de repente suena la trompeta. Y todos los cristianos se van. Y los otros se quedan. Y les sorprenderá como un inesperado desastre. En el año 79 después de Cristo, según la historia, el volcán Vesubio hizo erupción y dos ciudades, Herculano y Pompeya, quedaron sepultadas repentinamente, enterradas por la lava y la ceniza. Ese día miles de personas murieron. No les dio tiempo de nada. Incluso en Pompeya, hace un tiempo, tienen unos reportajes de cuando empezaron a hacer excavaciones, como aún estaban estaban calcinados los cadáveres allá, ¿no? Y unos estaban sentados, se veía la posición que tenían, otros estaban de otra manera. Allí quedaron todos, ¿no? No hubo escapatoria para nadie. De repente, aquello sucedió. Y miles... Tenéis que seguir orando por mí porque mi garganta no da. Se me acaban las pilas. El desastre llegó repentinamente y estas ciudades en realidad murieron miles de personas. Y numerosos desastres han sucedido así de repente a lo largo de la historia. Entonces, la venida del Señor va a ser algo así también. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas. Por ejemplo, cuando nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, que para nosotros no tiene que ser una sorpresa desagradable. Es algo que tenemos que estar esperando. Por eso el título que le había puesto era Vivir a la luz de su venida. Por eso decíamos que si caminamos en luz, en la luz de Cristo, estaremos preparados para ese día y no será para nosotros. No, sí, no hay caramelo que me cure la garganta. Gracias por ello. No será para nosotros una sorpresa desagradable, sino la gran realización de nuestros sueños y esperanza. Porque es lo que esperamos.
Por eso ese día para nosotros no va a ser una sorpresa desagradable, sino que va a ser la realización de todo eso, esa esperanza que tenemos en Cristo. Y aquí nos preguntamos, ¿qué significa vivir a la luz? Vivir en la luz. Significa vivir en la presencia de Dios, porque Él es luz. Significa esforzarnos por agradarle en todo lo que hacemos, aunque no siempre lo conseguimos, al menos yo. Significa confesarle nuestros pecados. Significa sobre todo confiar en Jesús y recordar siempre que es por su sacrificio en la cruz que tenemos salvación y esperanza en Él. No podemos pensar que es por lo que somos, por lo que hacemos, por lo buenos que somos, por el trabajo que hacemos. No, es solo por su gracia, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Si vivimos sabiendo que Jesús puede volver en cualquier momento, no tendremos que avergonzarnos cuando Él regrese. Cuando suene la trompeta estaremos listos, estaremos preparados. Será causa de gran gozo, causa de alegría y no de tristeza. Otra cosa que implica vivir a la luz de la venida de Cristo es vivir en sano juicio, o sea, ser sobrios. Como dice Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estemos bien despiertos. Los cristianos debemos vivir siempre conscientes de que Jesús puede volver en cualquier momento o nos puede llamar a su presencia. Por eso debemos estar siempre preparados espiritualmente para su venida o su llamado. De este modo podemos caminar por la vida seguros. Seguros cuando nosotros estamos viviendo a la luz de su venida, cuando sabemos que en cualquier momento, que hoy, porque hay cosas que también ahí podríamos quizás decir alguna cosa. Estábamos diciendo que de este modo podemos caminar por la vida seguros. Que si vivimos a la luz de su venida, a la venida de Cristo, viviremos en amor, fe y esperanza. Si caminamos confiados en Cristo y en obediencia a su palabra, sabiendo que Él murió para comprar nuestro perdón, podemos estar totalmente protegidos del poder de Satanás. Porque cuando sabemos que nuestra salvación no depende de nosotros, nuestra salvación depende de Cristo, depende del Señor, depende del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Nosotros lo que sí hicimos fue arrepentirnos de nuestros pecados, por supuesto, y pedirle perdón. Pero no depende de nosotros la salvación. Entonces eso nos protege, ¿no? La esperanza de la salvación protege nuestra mente para que podamos pensar bien en lugar de dejarnos llevar por las preocupaciones y las dificultades que a veces
encontramos en la vida. Pero ¿cómo podemos tener esa esperanza? ¿Cómo podemos estar confiados en la esperanza de la salvación? Buena pregunta. Ahora respondo. La salvación no depende de nosotros. No es algo que nosotros hayamos ganado. Nuestra esperanza está en Dios. Cada uno de nosotros que se ha arrepentido de sus pecados y se ha entregado a Cristo y ha recibido su perdón, comparte su destino glorioso con Él. Porque somos coherederos con Cristo de la gloria del Padre. Entonces estamos compartiendo con Él el reino, o vamos a compartir con Él el reino de Dios. Así lo decidió Dios. No es algo que hayamos decidido nosotros, no es algo que esté en nosotros, es algo que Dios ha decidido. Él determinó salvar a cada persona que se refugia en Jesucristo. Si nos hemos entregado a Él, ya sabemos cuál es nuestro destino. Sabemos cuál es nuestro destino. Si te has entregado a Jesús, ya sabes cuál es tu destino. Es el reino de Dios. Ya sabes que tienes que vivir preparado para el día que suene la trompeta. Si te has entregado a Cristo, está atento, porque un día sonará la trompeta y Jesús te llamará para reunirnos con Él. Jesús ya pagó por nuestra salvación con su muerte en la cruz. Un día Él nos llamará, tanto si estamos vivos como si estamos muertos, y viviremos siempre con Él. ¿Te has preguntado o te has preparado para ese día? Estamos realmente, ahora imagínate que estamos aquí tan tranquilos. Y qué bien, ¿no? No hace mucho calor, aunque yo estoy sudando. Y de repente suena la trompeta. ¿Qué pasaría contigo? ¿Estás preparado para ese momento? ¿Estás preparada para ese momento? ¿O hay cosas pendientes por ahí que hay que arreglar? Fíjense una cosa, cuando el rey Josías, era aquel que estuvo enfermo, no, el rey Ezequías. Ajá. Rey Ezequías. Cuando el Señor le comunica, prepárate, pon en orden tu casa, porque te voy a llamar. Pero fíjense algo interesante, ¿no? Dice, pon en orden tu casa. ¿Y eso por qué? Porque se ve que no estaba muy bien en orden. Algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer aquel hombre antes de que el Señor le llamara. Entonces, imagínate que no es hoy cuando suena la trompeta, pero imagínate que hay un aviso hoy que dice, bueno, la semana que viene, el sábado que viene, el lunes no porque es mañana, bueno, el sábado que viene suena la trompeta y el que esté preparado subirá para arriba. ¿Qué harías durante esta semana?
qué harías? Bueno, hermano, ¿tú qué harías? Santificación total. Bueno, ¿y por qué no lo haces aunque no te den el aviso? Claro, ahí está, ¿no? Unos correrían por un lado, otros para otro, para poner en orden aquello que no está en orden. Pero bueno, ¿y por qué no lo haces ahora? Porque no esperes el aviso, porque no te van a avisar. Porque dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Eh? Por tanto, Dios no va a avisar. Mire que voy la semana que viene. Oye, está atento porque la semana que viene a las 5 de la tarde sonará la trompeta. Y ten preparado porque no. No va a ser así. Por eso es tan importante vivir a la luz de su venida. Pendiente siempre de que en cualquier momento puede sonar la trompeta, porque algo que iba a decir antes que luego se me fue, y es que para la venida de Cristo a la tierra, pues cuando Él va a venir con sus santos, con nosotros y todo lo demás, para esa venida de Cristo tienen que suceder diferentes eventos antes. Van a pasar otras cosas. Tiene que haber incluso cosas físicas que tienen que suceder en la tierra, en Jerusalén y otros lugares. Pero para la venida, para el arrebatamiento de la iglesia, no tiene que suceder nada. Eso es algo eminente. Es decir, que no tiene que suceder ningún evento antes que pueda orientar ese día, ¿no? No. Una cosa, por eso tenemos que diferenciar lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la venida de Cristo. Para que Cristo venga a la tierra a reinar, han de suceder otras cosas. Y primero tiene que suceder el arrebatamiento de la iglesia, porque antes de que Cristo venga con sus santos, tienen que suceder otros eventos celestiales, con nosotros mismos y con Jesús. Una de las cosas que sucederán, pues será el tribunal de Cristo, donde toda la iglesia, todos los creyentes, pasaremos por el tribunal de Cristo. No es un tribunal de condenación, porque ahí solamente, en ese tribunal, solamente vamos a estar los que son salvos, va a estar la iglesia. Por tanto, de ahí nadie va a salir condenado. No es un tribunal donde unos pueden ser condenados y otros no. Es el tribunal de Cristo, donde va a ser un tribunal, como nos dice la palabra, para recibir cada uno según lo que hemos hecho aquí en la tierra. Sea bueno o sea malo. Unos tendrán más coronas, la Biblia nos habla de coronas, unos tendrán más, otros tendrán menos. Y otros a lo mejor no tienen ninguna, porque también nos habla de eso en Corintios cuando dice que nuestras obras, todo lo que estamos haciendo aquí, por eso ya lo he dicho algo otra vez, en alguna otra predicación, todo lo que hacemos en la iglesia, porque aquí podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar limpiando, podemos estar trabajando, podemos hacer predicando, podemos hacer tantas cosas, pero si no lo hacemos, si la motivación que hay en nuestro espíritu, en nuestra alma, no es correcta, todo lo que hacemos aquí en la tierra, todo va a pasar por el fuego. Todas nuestras obras pasarán por el fuego. Y si se queman, nos quedamos sin nada. Si bien nosotros, como nos dice la Escritura, si bien vosotros seréis salvos, pero salvos así como por fuego. ¿Y cómo podemos ilustrar un poquito esto? Imagínate que se quema tu casa. Se quema la casa y sales de entre el fuego, sales por la ventana por donde sea, has podido escapar. Medio quemado, medio chamuscado, pero has podido escapar. Pero todo lo que tenías se ha perdido. Te has quedado sin nada. Si bien has sido salvo, pero cuando la Biblia nos habla ahí en Corintios de esto, de que nuestras obras van a ser probadas, y si al pasar por el fuego se queman porque no eran correctas,
porque sí era un buen trabajo, pero tu motivación no era correcta. Lo hacías por vanidad, por vanagloria, para que te vieran, por querer aparentar, por querer ser. Todo eso se va a quemar. Y bien que nos dice, si seréis salvos, pero así como por fuego, es decir, te vas a quedar sin nada. Entonces en ese tribunal de Cristo no vas a tener nada, vas a ser salvo, pero nada más, nada más. Por eso tenemos que vigilar qué es lo que me motiva a hacer lo que estoy haciendo. ¿Estoy trabajando para el Señor? Sí. ¿Estoy haciendo cosas en la iglesia? Sí. Pero ¿qué es lo que me motiva a hacer eso? Porque realmente todo eso cuenta delante de Dios. Eso es lo que va a contar de que nuestras obras pasen la prueba o no la pasen. Bueno, es importante tener estas cosas claras, ¿no? Porque entonces estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? De que antes de la venida de Cristo realmente a la tierra, a reinar en la tierra, pues una de las cosas que tienen que suceder es el tribunal de Cristo, donde la iglesia va a pasar por ese tribunal, donde va a recibir cada uno según lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Y otra cosa de las que tiene que suceder antes de que Cristo venga a reinar a la tierra, porque va a venir con sus santos, va a venir con su esposa. Ahora somos la novia de Cristo. Ahora somos la iglesia, ahora es la novia de Cristo, lo que nos dice, ¿no? Pero Él vendrá a buscar una novia, una esposa limpia, sin mancha, sin arruga y todo esto, ¿no? Pero entonces, otra de las cosas que tienen que suceder precisamente son las bodas del Cordero. Tenemos que pasar allá arriba cuando ya estemos, nos hemos juntado con Él en el aire y tal, y bueno, Él nos llevará donde sea. Seguro que va a ser el mejor restaurante de todas las partes, ¿no? Restaurante de las bodas del Cordero. Bienaventurados, dice, los que estén en las bodas del Cordero. Entonces, son eventos que para la venida del Señor tienen que suceder, pero para el arrebatamiento de la iglesia, nada de esto tiene que suceder. El arrebatamiento de la iglesia es algo inminente, es decir, que puede suceder en cualquier momento. Por eso es que tenemos que estar siempre, fíjese, no el domingo, no, siempre preparados porque no sabemos cuándo va a ser este evento. Por eso es que tenemos que vivir a la luz de su venida. Y seguimos con estas preguntas, ¿no? ¿Te has preparado para ese día? ¿Le has entregado tu vida a Jesucristo? Si no lo has hecho, te aconsejo que lo hagas hoy mismo. Y si ya te has entregado a Cristo, ¿estás viviendo a la luz de su venida? ¿Estás caminando en su luz, en fe, amor y obediencia? Porque claro, eso es otra cosa, ¿no? Porque alguien puede decir, sí, yo acepté a Jesús y yo me acuerdo que levanté la mano y bueno, luego el pastor oró por mí y qué bien, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿cómo estás viviendo? Porque también la palabra de Dios también nos habla de esto un poquito, ¿eh? Cuando nos habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó entre espinos y sí, y brotó, pero los afanes de la vida, es decir, esa persona recibió la palabra, muy bien, sí, y al principio, pues, qué bien, qué gozo, qué alegría, pero después resulta de que los afanes de la vida, las
cosas, los intereses de aquí y de allá, ahogaron esa palabra y eso se murió. Se murió. Por eso no se trata en que uno diga, sí, no, si yo hace 10 años que yo ya me entregué al Señor. Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu vida? Eso es un primer paso, eso es como ponernos en el primer peldaño de la escalera, pero tenemos que ir ganando altura, tenemos que ir ganando peldaños, ¿no? Porque si no, ahí nos quedamos o caemos para abajo. Por eso es que hago esta pregunta. ¿Estás viviendo, estás caminando en su luz, en fe, amor y obediencia? Todos los creyentes sabemos que Jesús va a regresar, ¿está bien? Porque leemos su palabra y él mismo lo dijo. Vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy quiero que vosotros estéis y todo esto. Pero ¿lo estás realmente esperando? Por eso es que debemos de vivir cada día a la luz de su venida. Cada día a la luz de su venida. Porque no sabemos cuándo Él va a regresar. Vivir en la luz de su venida, esa viva realidad de que puede ser hoy. Puede ser hoy. No va a haber aviso. Dios no nos va a avisar una semana antes para que pongamos en orden las cosas, sino que nuestras cosas tienen que estar en orden siempre. Siempre. Mira lo que dice el Señor, el Mateo, y con esto ya vamos a terminar. El Mateo 24, los versículos del 42 al 44. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia pudiese o supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Así que, hermanos, hermanas, cada uno de nosotros, cada uno, si realmente queremos que ese evento no nos pille de sorpresa, tenemos que estar preparados y velando y viviendo a la luz de su venida. Amén.